La OMS ha calificado la expansión del COVID-19 como una pandemia, al tiempo que criticó a los gobiernos de diferentes países por su inacción para mitigar el número de contagiados, de muertos y el impacto económico. En América Latina, Bolivia declaró la emergencia nacional y El Salvador declaró cuarentena en todo el territorio del país, al tiempo que suspendieron las clases y durante un tiempo se impedirá el ingreso de extranjeros a ese país. A 23 años de prisión fue sentenciado el exproductor de cine de Hollywood Harvey Weinstein después de haber sido declarado culpable de agresión sexual y violación. La sentencia fue dada a conocer por un tribunal de Manhattan tras ser juzgado por 2 casos, pese a que a unas 80 mujeres lo denunciaron también por acoso y agresión sexual. El aspirante a la nominación demócrata Bernie Sanders descartó que se retire de la contienda para ser candidato presidencial de su partido. Esto después de las votaciones del martes en las que 6 estados fueron a las urnas. Joe Biden, el ex vicepresidente de Estados Unidos, que triunfó en al menos 4 de ellos, se medirá en un debate cara a cara con Sanders el domingo. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por acompañarnos a esta hora. Lo avanzábamos en titulares. La Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote del COVID-19 ante la expansión de este virus en el mundo, al mismo tiempo que declaró que está preocupada por lo que calificó como hay una inacción por parte de los gobiernos. Desde la dirección de esta organización se indicó que los gobiernos no están todavía tarde para comenzar a tomar medidas para mitigar el impacto de este brote, al mismo tiempo que aseguraron que nunca antes se había visto una pandemia que pudiera ser controlada al mismo tiempo. La OMS aseguró que son 124.908 casos en 114 países. También otras naciones como Jamaica, Burkina Faso y la República Democrática del Congo en África ya presentaron sus primeros casos de contagio. Estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de expansión del virus y su severidad como por los alarmantes niveles de inacción. Por ende, hemos hecho la evaluación que el COVID-19 puede ser caracterizado como pandemia. Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o sin cuidado. Es una palabra que, si se usa de manera incorrecta, puede causar miedo irracional o una injustificada aceptación que la lucha terminó, lo que lleva a sufrimiento y muertes innecesarias. Saludamos al doctor Carlos Espinal. Él es director de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Internacional del Estado de Florida, especializado también en enfermedades geográficas y epidemiología y desarrollo de vacunas contra la malaria. Nos atiende hasta ahora desde la ciudad de Cartagena de Indias, en el norte de Colombia. Muy buenas noches, señor Espinal. ¿Y qué significa que este brote sea considerado como una pandemia? ¿A qué nos estamos enfrentando? Bueno, Santiago, gracias por esta oportunidad para discutir este tema tan importante. El término de pandemia simplemente, no tan simplemente, implica que el virus, el COVID-19, se está expandiendo de una manera que no está incontrolada prácticamente. La expansión sigue no solamente a 141 países, sino que se espera que se extienda mucho más y que en cada país aumente el número de casos. Por ende va a aumentar el número de personas hospitalizadas, sobre todo en el grupo de riesgo más importante, los mayores de 60 años y con las condiciones de riesgo que ya sabemos por enfermedades crónicas, y que además va a aumentar la mortalidad, de manera que por eso se habla y se declara que es una pandemia con el fin de que los países tengan más y más todavía acciones para cortar la circulación del virus. Doctor Espinal, la OMS indicó que ha habido una inacción por parte de los gobiernos, pero estamos enfrentando cuarentenas, cancelaciones de vuelos, reducción en la magnitud de los eventos, cierres de fronteras, cierres comerciales. ¿Qué es lo que espera entonces la OMS que se deba hacer por parte de los gobiernos en estos casos? La OMS piensa y su comité asesor que ha habido realmente, que se ha tomado un poco a la ligera en muchos países la epidemia del coronavirus. Debo recordar que este es el primer
la primera pandemia por un coronavirus, todas las anteriores han sido por el virus de influenza. Entonces, la gran preocupación es que los países deben prepararse más activamente para el diagnóstico, para aislar los pacientes, para estudiar los contactos, preparar los servicios de salud, porque la expansión viene en forma progresiva, como lo estamos viendo, preparar los hospitales y preparar los trabajadores de salud. No podemos tomar esto a la ligera y debemos tomar todas las medidas necesarias para cortar la circulación de este virus y reducir el impacto de la pandemia. Doctor Espinal, nunca es tarde recordarle a los televidentes, particularmente en la región de América Latina, ¿qué medidas debemos tomar de precaución? Las medidas de precaución individual deben ser el lavado de manos, como se ha dicho, ¿cierto? El aislamiento, sobre todo en los grupos de riesgo mayores de 60 años, tratar de aislarse un poco del contexto de la comunidad, estar más bien en la casa y en los viajeros, tener en los países un control muy estricto de viajeros que lleguen de los países que más incidencia tengan y que ya tengan transmisión en la comunidad. Una cosa es tener la transmisión como nosotros en este momento relacionada con los viajeros, pero otra cosa es impedir que esa transmisión pase del contacto con los viajeros a ser una transmisión comunitaria. Doctor Carlos Espinal, muchas gracias por estas indicaciones y este análisis para France 24. En la región de América Latina, los países comienzan a hacer frente a la expansión del COVID-19. Panamá, que ayer reportó su primera víctima mortal, el día de hoy afirmó que hay 3 casos más confirmados, razón por la que suspendieron las clases tanto en la capital como en la zona centro y en el norte del país. Mientras tanto, en Bolivia fue declarada la emergencia nacional. De otra parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó la cuarentena en todo el territorio salvadoreño, suspendieron también las clases por 3 semanas y anunció que seguirán activas las importaciones y exportaciones, pero será prohibida la entrada de extranjeros al país. Otros países de la región anunciaron que aislarán a los viajeros procedentes de países europeos y de China. América Latina impuso restricciones en sus fronteras como medida de prevención de más contagios de coronavirus. Los viajeros provenientes de Europa y Asia tendrán que someterse a un aislamiento obligatorio de 14 días. En Argentina, la restricción aplica para quienes lleguen al país procedentes de China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania. En Chile, una medida similar aplica para los viajeros que lleguen desde España e Italia. Los gobiernos de Perú y Colombia hicieron lo propio. La restricción cobija a los pasajeros provenientes de Francia, España, Italia y China. A partir del anuncio, las aerolíneas deben informar a los pasajeros por lo menos con 4 horas de anticipación en los vuelos procedentes de dichos países que una vez lleguen a Colombia deberán autoaislarse en sus sitios de destino, domicilios u hoteles durante 14 días. El aislamiento también será aplicado en Guatemala. Quienes lleguen desde cualquier país de Europa, China, Corea del Norte y del Sur e Irán deberán someterse a cuarentena. Donde nosotros podemos venir y darle una instrucción a las líneas aéreas que no nos trasladen gente que hayan estado en las áreas de mayor presencia del virus 15 días o menos antes de su arribo al país. A Honduras entrarán con la misma condición los pasajeros cuyo lugar de origen sea China, Italia, Estados Unidos y México. En algunas naciones se contemplan multas para quienes no cumplan con la medida. Otros, como Argentina, considerarán la violación de la misma como un delito por poner en peligro la salud pública. Y por su parte, el gobierno italiano aprobó el bloqueo total del país y ordenó el cierre de la actividad comercial, excepto supermercados y farmacias, que constituyen un servicio de primera necesidad. Esto con el ánimo de frenar la expansión del brote del COVID-19 en ese país. El anuncio lo hizo el primer ministro italiano Giuseppe Conte. Las medidas van a estar vigentes hasta el 25 de marzo. L'Italia rimarrà sempre una zona única. Italia seguirá siendo una zona protegida, pero ahora también cerraremos todas las tiendas a excepción de aquellas que vendan alimentos o las farmacias. Atención, no hay necesidad de correr a los supermercados a comprar comida.
Cerraremos tiendas, bares, pubs y restaurantes, dejando abierta la posibilidad de entregas a domicilio. Cerraremos las peluquerías, salones de belleza y las cantinas que no puedan asegurar una distancia segura de 1 metro entre las personas. Cambiamos de tema. A 23 años de prisión fue sentenciado el exproductor de cine de Hollywood Harvey Weinstein después de haber sido declarado culpable de agresión sexual y violación, solo por 2 casos, pese a que unas 80 mujeres lo habían denunciado. La sentencia fue dictada por un tribunal penal de la ciudad de Manhattan, sentando así un precedente para el movimiento Me Too, que catapultó los casos de abuso por parte de Weinstein. Mamen Sala, desde la ciudad de Nueva York, más temprano nos dio más detalles de este caso. 23 años de prisión, 20 por agresión sexual contra la exsecretaria de producción Mimi Haley y 3 más por violación contra Jessica Mann. Esa ha sido la sentencia que acaba de dictar el juez James Burke contra Harvey Weinstein aquí en la Corte Suprema de Nueva York, donde esta misma mañana a primera hora veíamos llegar al exproductor de cine acompañado de su equipo legal y en una silla de ruedas, en un intento una vez más de mostrar ante el juez que su delicado estado de salud debería mantenerle alejado de prisión. De hecho, más tarde su abogada Donna Rotuno también hacía hincapié en ese detalle, explicaba que la semana que viene el exproductor de cine cumple 68 años y que su delicado estado de salud podría hacer que no llegara vivo al final de su condena. Hoy en la sala hemos visto en la primera línea de bancos a las 6 mujeres que han tenido el valor de testificar en este proceso. Recordemos que eran 2 acusadoras, Mimi Haley y Jessica Mann, y 4 mujeres más que quisieron testificar para apoyar a la Fiscalía en su acusación. Las hemos escuchado a ellas, a las acusadoras. Jessica Mann ha querido recordar al juez que en caso de violación lo peor no está en la penetración, en ese momento justo de la violación, sino que también permanece el dolor más adelante. Poco después de escucharlas a ellas, también hemos oído por primera vez a Harvey Weinstein en este proceso legal. Ha dicho que tiene dudas de que se estén respetando sus garantías legales y también ha querido pedir perdón a sus exmujeres. Ha dicho que había sido injusto con ellas y que sabe que podría no volver a ver a sus hijos. Más tarde, fuera, aquí a las puertas de la Corte Suprema de Nueva York, hemos escuchado a sus abogados que por supuesto no están de acuerdo con esta sentencia, la recurrirán y dicen que no entienden cómo se ha desarrollado este proceso. Y después de los resultados del segundo supermartes, jornada en la que votaron 6 estados, el precandidato Joe Biden fortaleció aún más sus aspiraciones de convertirse en el elegido del Partido Demócrata para enfrentar a Donald Trump en noviembre. El ex vicepresidente ganó en 4 de los 6 estados, Missouri, Mississippi, Idaho, incluso triunfó en el botín fuerte de la noche, el estado de Michigan, para acercarse aún más al objetivo de los 1.991 delegados necesarios para ser el nominado del Partido Demócrata. Por su parte, el candidato Bernie Sanders, que ganó en Dakota del Norte y lleva una ligera delantera en el estado de Washington, desestimó las dudas sobre su continuidad en la carrera por la nominación e indicó que espera poder debatir con Biden el domingo en Arizona. Mientras nuestra campaña ha ganado el debate ideológico, estamos perdiendo el debate de la electibilidad. No puedo decirles cuántas personas hemos consultado que nos dicen, y cito, me gusta lo que defiende tu campaña, estoy de acuerdo con lo que proponen, pero voy a votar por Joe Biden porque creo que Joe es el mejor candidato para ganarle a Trump. Y por supuesto, hemos escuchado eso en todo el país, no hace falta decirlo. Estoy en total desacuerdo con esta afirmación, pero eso es lo que creen millones de demócratas e independientes hoy. El Consejo de la Federación de Rusia, es decir, la Cámara Alta del Parlamento, aprobó el proyecto de ley de reforma a la Constitución Federal que le permitirá al presidente Vladimir Putin postularse a otro mandato consecutivo. Esto le permitirá al presidente Putin gobernar hasta el 2030 o hasta el 2036, dependiendo del caso. Un total de 160 senadores votaron a favor de este proyecto, mientras que 13 se abstuvieron y 1 votó en contra. Previamente, la Duma, que es la Cámara Baja del Parlamento, en una tercera lectura aprobó este documento. Ahora solo resta que la ley sea estudiada por las entidades federales del país y luego será sometida a una votación nacional el 22 de abril. Y finalizamos en Quito, en la capital de Ecuador, en donde fue presentada la obra Las Mujeres Olvidadas. El escenario para esta puesta en escena son las lavanderas del casco antiguo de la ciudad de Quito, que busca plasmar el universo femenino con la técnica introspectiva de danza butó. Con estas imágenes finalizamos este informativo en France 24. Más información en la página web, en las redes sociales y en la app. Siga con nosotros. Feliz noche.